me ha permitido poder trabajar patologías mucho más diversas, en las cuales antes ni podías asomarme, ni además de hecho ni cogía, porque estaban fuera de mi alcance, y con el trabajo de los filtros, lo que he conseguido es no plantearme lo que puedo o lo que no puedo. Simplemente aceptar todo lo que venga y ver luego cómo la gente va cambiando. Y lo que me ha permitido ha sido abrir un gran abanico de posibilidades en las cuales se puede trabajar absolutamente todo. Y además hay mucha gente que me pregunta, oye, ¿tú has trabajado esto? Yo nunca he trabajado eso. Además es la primera vez que oigo ese nombre. Pero yo estoy aquí y estoy encantado de poder colaborar e intentar colaborar y acompañarte un poco en el momento. Y vamos a hablar. Y además una de las cosas que yo hago con la gente es, no me gusta estar dando sesiones, porque eso era una de las luchas que yo tenía antes. O sea, en mis 20 años anteriores, mi lucha era en las sesiones, en las cuales el paciente tiene una inversión muy grande, en la cual yo tengo una insatisfacción muy grande, y ahora todo eso ha cambiado. ¿Ha cambiado por qué? Porque con la PH yo doy 4 sesiones, no doy más. Y en esas 4 sesiones, si vemos cambios, ok, vamos a poder seguir y vamos a poder hacerlo de otra manera. No con muchas más, pero por lo menos vamos a ir viendo los cambios. O sea, yo doy 4 sesiones, no doy más. En esas 4 sesiones tenemos que ver cambios. Y casi siempre los cambios se realizan en esas 4 y no hace falta dar más sesiones. Casi siempre es así. Me está llegando a la cabeza un niño ahora mismo. Este niño es autista, tiene 5 años, me vino a la primera sesión, venía ya de trabajarse con otras técnicas, y me vino en la primera sesión. Bueno, me montó un pollo en la consulta que no te lo puedes imaginar. Me desmanteló la consulta, pero me sacó las pelotas, me colocó, esto me lo dejó todo totalmente desmantelado. Y yo le di una sesión. Otra cosa que hacía, se tiraba al suelo y chupaba al suelo, era como... yo cuando lo vi dije, no sé qué voy a poder hacer, o sea, era algo como, no sé lo que va a suceder, pero bueno, yo voy a hacer lo que sé hacer. Entonces, hice lo que sabía hacer, que era pasar los filtros y hacer un protocolo, que era el que estaba marcado. Entonces, yo le di una primera sesión, vino una segunda, la madre dijo que estaba más tranquilo, yo le veía prácticamente igual, pero le dijo al madre que estaba más tranquilo, ella pasa más tiempo con él que yo. Y en la tercera sesión, que yo ya le vi mejor, pero claro, es un niño que también tenía hiperactividad, déficit del lenguaje, no miraba a los ojos cuando te hablaba, era un niño que estaba totalmente descentrado. Y ya en la tercera sesión, cuando vino directamente a mí, mirándome a los ojos, se me subió encima y me dio un beso. Y dije, mamma mía, ¿qué ha pasado aquí? Y nada, bueno, terminamos esa tercera sesión y yo le dije a la madre, digo, mira, yo no le voy a dar más de 4 sesiones si el niño no tiene cambios. Y me dijo la madre que ya los cambios ya se estaban notando, que el niño miraba a los ojos, que yo ya me había dado cuenta de ello, que el niño en las fichas del colegio ya las hacía, que ya pintaba dentro de los dibujos que antes no pintaba. Cambios que parecen cambios que van con su propia evolución, pero realmente son debidos a algo nuevo que ha sucedido en su vida, y ese algo nuevo era que estaba viviendo la consulta. Entonces, bueno, yo llevo con él desde septiembre, llevamos ya unos cuantos meses, y el cambio es espectacular. De hecho, una de las profesoras del colegio tuvo una entrevista con la madre, y llorando, la profesora del colegio llorando, le dijo que el niño había cambiado, que no se podían imaginar cómo el niño había cambiado tanto en tan poco tiempo. Entonces nada, él le sigue tratando una vez al mes para seguir evolucionando, y además de hecho es un niño que está en pleno desarrollo y hay que seguir trabajando su sistema nervioso y otros sistemas. Y la verdad es que los cambios son muy grandes y sigue habiendo cambios, y la mamá está muchísimo mejor, claro. La mamá está muchísimo mejor y el niño pues, está mucho más feliz y más tranquilo. Por ejemplo, los casos de depresión. Se está teniendo muy buenos resultados con muy pocas sesiones y con gente que está tratada médicamente. Y tengo otra cosa sorprendente, sí. Tengo un moving, ¿dónde iría a tratármelo? Sí. Es que... Fantástico, sí. Bueno, pues me vino una chica muy tratada. Esta chica tenía síncopes, o sea, se desmayaba automáticamente. La estuvo tratando una persona que yo conozco, con otro tipo de técnicas,
Y la verdad es que todo ese tipo de síntomas desaparecieron, los desmayos desaparecieron, la irritabilidad desapareció un poco, ella se entraba con un poco más de energía, estaba mucho mejor. Pero bueno, me la desviaron a mí porque realmente había una parte de ella, cuando le hice la anamnesis, lo que ella me comentó es que estaba apática, tenía dolores tenía bursitis crónica y le estaban haciendo un moving en el trabajo. Entonces me dijo que bueno, a ver qué podía hacer, que le habían dicho que yo a lo mejor le podía ayudar y que estaba aquí para lo que fuese, para lo que hiciese falta. Bueno, pues así fue. En una primera sesión, bueno, también dormía mal, no dormía lo que debiera de dormir, se despertaba mucho por la noche, intranquilidad. Entonces ella vino a la primera consulta, anamnesis, me dijo toda esta serie de problemas que tenía. Y bueno, una de las cosas que a mí en ese momento me llegó fue que realmente el problema no estaba en la que le estaba haciendo moving, sino que había algo dentro de ella que hacía o generaba en la otra persona un ataque. Entonces ella cuando se lo comenté se me quedó mirando fijamente. No me dijo nada, pero sentí algo como ¿de qué vas? ¿No? Sentí algo como ¿de qué vas? Bueno, conclusión, que le di la primera sesión, se levantó de la primera sesión y una de las cosas que me dijo fue es sorprendente cómo me he relajado. Yo nunca me he relajado tanto en una sesión. Casi me duermo. Y eso en mí es imposible. Me dijo, pues bueno, pues muy bien, yo me alegro mucho. Se fue, le di cita para la semana siguiente, porque yo doy, como he repetido antes 4 sesiones seguidas, consecutivas, a lo largo de 4 semanas consecutivas. Yo siempre trabajo así, es mi protocolo. No es el que me han enseñado, es el que yo considero que va bien conmigo. No tanto con el paciente, sino con lo que yo le puedo dar al paciente. Y yo se lo puedo dar en 4 sesiones seguidas. Entonces, me vino la siguiente sesión y me dijo que sorprendentemente había estado muy tranquila esta semana. Y yo le pregunté, miré la anamnesis en el ordenador y le pregunté, ¿qué tal tu mandíbula? ¿Qué tal el sueño? Y me dijo, la mandíbula, oye, pues la verdad es que no he sentido nada. Digo, eso es buena señal, si no he sentido nada es buena señal. Me dijo también que estaba durmiendo bastante mejor y que estaba mucho más tranquila. Y dije, bueno, ¿y qué tal el trabajo esta semana? Me dice, pues muy bien, porque se ha ido, la persona a la que tengo esta serie de problemas con ella, se ha ido de vacaciones. Y claro, pues ya está, pues perfecto. Eso es lo mejor para el moving, que se te vaya de vacaciones la que te hace el moving. Y bueno, entonces pasó esa sesión, la verdad es que ella también se relajó muchísimo, sorprendido otra vez de nuevo por su relajación tan profunda. Vino a una tercera sesión, que ya la que me había hecho, la que estaba haciendo muy bien, ya estaba en el trabajo y ya estaba su tensión, digamos, ahí cerca suya, y me dijo que sorprendentemente con ella pues no estaba sucediendo nada y que estaba la cosa muy tranquila. Y bueno, vale, se quedó ahí. A la 4ª sesión, justamente en esa semana, le hicieron la evaluación anual que le hacen en el trabajo, y concretamente se la hace esta persona. Entonces ella me dijo que se había quedado sorprendida de cómo había reaccionado, cómo había conversado con ella, cómo habían entablado un diálogo, cosa que antes era imposible, y que estaba realmente muy satisfecha de eso y que sabía que algo había cambiado. La tengo que ver de esta última sesión, la he dejado 1 mes y medio, la voy a ver dentro de 1 mes y medio, vamos a ver cómo viene, pero estoy convencido de que eso se ha ido. Hay otro caso muy interesante, que esto ya es, bueno, esto es leche. Me viene una persona contándome que por la noche le atacaba, que sentía que alguien se le subía encima, durmiendo, que alguien se le subía encima y le ahogaba, le asfixiaba. Este es el marido de una paciente mía. Entonces, cuando me lo contó, dije, no sé, vamos a trabajarlo, vamos a ver qué tal. Y bueno, aquí la primera sesión, casi todo el mundo cuando viene a darse las sesiones se relaja muchísimo, se llegan a dormir, entran en un estado incluso no de dormir, sino de meditativo, muy bajito. Las ondas cerebrales se le bajan a 2-3 hercios, están en unos estados de relajación muy profunda, en los cuales ellos también conectan con cosas suyas, ¿no? Conectan yo creo, con ese ser interior, ese maestro interno, esa parte nuestra
que suele estar tan calladita y que nunca la dejamos, o muy pocas veces la escuchamos, pues parece que la gente conecta con esa otra parte suya. Bueno, vino con ese problema de la primera sesión, vino a la segunda sesión a la semana siguiente y me dijo que esa semana no había sucedido nada. Y en esa misma semana vi a la mujer también y yo le pregunté a ella, ¿y esto qué le pasa a tu pareja? Y dice, pues nada, pero te puedes quedar sorprendido de cuando le sucede, grita como si le estuviesen matando directamente. Como si le estuviese pues, pasando mucho pánico, pasando mucho terror. Yo le di la segunda sesión y nunca más. O sea, ya le desaparecieron los ataques, le desaparecieron ese pánico que le sucedía por la noche, le ha desaparecido. Y de esto ya han pasado 4 o 5 meses y no ha vuelto a tener ningún episodio de estos. ¿Trato ataques por la noche? Pues no es mi especialidad, pero en este caso, pues por supuesto yo estoy abierto a tratar cualquier cosa. Y considero que va a colaborar y va a ayudar. Yo lo que le diría a la gente es que si realmente está satisfecha con su vida y todo está ok, que se lo planteen. Pero si realmente hay algo que les mueve por dentro, que no es coherente con su realidad, con su día a día y con su forma de vivir, que aquí hay algo que puede ayudar tanto en su desarrollo como persona, siendo alguien que no se dedica a esto, su desarrollo como persona y por supuesto si tiene algún tipo de problema, el poder cambiarlo, el poder estar mejor, hacer una serie de cambios. Y si es un profesional en el cual se dedica a colaborar con gente y a estar con gente, que es una técnica muy sencilla de aprender. Por supuesto que hay que trabajarlo y hay que entrenarse, igual que con todo, hay que entrenarse. Pero es algo muy sencillo y con unos resultados muy rápidos y muy satisfactorios. O sea que yo animo a todo el mundo que esté en un momento de su vida que quiera cambiar algo.